Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. Hoy lo dedicaremos a una fecha importante desde el punto de vista tributario. Mañana es el plazo máximo para presentar la declaración informativa de 151, que tiene algunas características particulares este año, en medio de la implementación de la factura electrónica. Y entonces hoy invitamos a dos expertos, ya se los voy a presentar, para que respondan sus consultas sobre la declaración de 151. Les recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Ya acabamos de empezar en Facebook Live nuestra transmisión. Estamos en Twitter, en Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr y estamos en esta noche en Canal 2 a las 8 y en Monumental la repetición a las 9:30 de la noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Don Álvaro Retana es gerente general de GTI, que es la empresa más grande de facturación electrónica en el país. Don Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido. Encantado de saludarlo, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y está doña Dunia Zamora también con nosotros, que es la fiscal del Colegio de Contadores Públicos en colaboración con GTI. Doña Dunia, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias a todos y de parte del colegio estamos acá para colaborar en lo que podamos con el público. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este tema tan importante. Don Álvaro, ¿qué es la declaración de 151? Bueno, hay varios tipos de declaración que tienen que hacer los obligados tributarios. La de 151 es la que relaciona los montos que se han transado entre las empresas. Cuando hay arriba de cierto monto, que ahora doña Dunia les va a explicar cómo son los detalles, hay que presentar una declaración informativa. Esa es mañana, el máximo. Esta es mañana, y en otros años ha pasado que todos los ticos dejan para último momento las declaraciones, que se satura Hacienda, que hay muchas dudas, y ahora con factura electrónica una situación especial en este periodo. Claro, el hecho de que sea informativa, y se lo pregunto desde la ignorancia en temas tributarios, es simplemente que yo le cuento, yo Randall, obligado tributario, le cuento a Hacienda con quienes hago negocios. Exacto. Entonces uno no los montos, sino con quienes hago negocios. No, todos los montos. Hay que dar, en realidad, el monto de negocio que he tenido yo con don Randall o cada empresa con todas las demás, para que tributación vaya siendo una relación entre empresas. Ok, yo tengo una empresa que se llama Randall Rivera S.A., entonces yo digo, bueno, yo este año tuve negocios con don Álvaro Retana por un monto total. Exacto. Yo le vendí servicios, yo se los compré a fulano de tal, después se los vendí a doña Dunia por tal monto, volví a comprar tal servicio de otra empresa. Es eso, es contarle a Hacienda. Exacto, y tienen que coincidir la declaración que yo hago de los negocios que tuve con don Randall, así como la declaración que hace don Randall de los negocios que tuvo conmigo, porque si no, habría ya una diferencia en tributación que pueden analizar. Van haciendo match en todo, doña Dunia. Así es, desde hace unos años vienen haciendo lo que se llaman cruces. Hay un programa que se llama Sombra, y lo que busca es que si yo lo reporto a usted por servicios profesionales de 200,000, usted tiene que tener 200,000 también a mi nombre. En el caso de los servicios profesionales se reportan a partir de los 50,000 colones, sea de que usted preste servicios profesionales por ese monto, o bien de que usted contrate servicios profesionales por 50,000 colones o más durante ese periodo fiscal a una misma persona física o jurídica. Ok, sí, no es posible decir, no, es que yo por mes le cobro a doña Dunia 40,000. No, porque ya sumando todos los meses supera. Es el 50. Monto durante el periodo. Básicamente está compuesto de lo que son las compras de mercadería por 2,500,000 a una misma persona física o jurídica, 50,000 colones en alquileres o en servicios profesionales y las comisiones. Ok, ¿y tiene un límite las comisiones, no? No, a partir de ese monto se empieza a reportar todas las que... ¿Quiénes son los obligados a presentarla? Todas las personas, y ahí es muy importante, Randall, sean físicas o jurídicas, declarantes, que son las personas que presentan la declaración de renta pero que no pagan el impuesto, o contribuyentes. O sea, cualquier persona que tenga que presentar una declaración va a tener que presentar esta información. ¿Y si yo no hice negocios este año, tengo que presentarla también? No, porque solamente la va a presentar aquellas personas que cumplan esas características. A veces hay personas
físicas que no tienen ninguna de esas características, no tienen ni comisiones ni intereses a entes privados que no son del sistema bancario, no compraron servicios profesionales, entonces no la tienen que presentar o los montos no están dentro de esos rangos. Recuérdeme los montos, nada más, alquileres y servicios profesionales, si he recibido más o brindado 50,000 colones a una misma totalizados. Persona física o jurídica. ¿En compras de mercadería? 2.500.000. 2.500.000 y comisiones 50,000 colones. Comisiones 50,000 colones. 50,000 colones. Sumadas. Sí, durante un mismo periodo. Ok. Ustedes pueden hacer sus consultas, les decía, a través de todas las plataformas. Pueden llamarnos, está la línea telefónica habilitada 905-222-0000, 905-222-0000. Pueden mandar sus preguntas, como ya lo están haciendo a través del Facebook Live, don David Díaz, y en Twitter también en @monumentalcr. Saludos a Erika Mendoza, que nos reporta sintonía, a Aida María Córdoba, a Ileana Vargas Phillips. David pregunta, ¿qué pasa? Esto lo intuyó don Álvaro. ¿Qué pasa si el sistema da un error y no se puede subir la declaración? Lo que publicó la Administración Tributaria y pidió fue que si usted tiene un error que el sistema no le está permitiendo conectarse, documente el error. Saque un screen de la pantalla y envíelo a la dirección de info@hacienda.gov.cr. Sin embargo, hay que ver que esos errores que a veces se dan son los menos en el proceso. Lo que pasa es que a veces en algún momento se empieza a sobrecargar el sistema, ¿verdad? Todos los usuarios deciden ingresar al mismo tiempo, claro, y entonces tienen algún grado de inconveniente. Pregunta Bonnie Mori. No, antes había otras. Vamos a ver. Jonathan González dice, ¿las importaciones? Las importaciones y exportaciones no se incluyen en la de 151. Ok. José Cordero dice, si compré un carro de contado, ¿tengo que incluirlo? Si compró un carro de contado, de crédito, tiene que incluirlo. Ahí es muy importante que se aseguren de incluirlo por el valor del precio del bien, sin considerar el impuesto de ventas ni considerar el impuesto selectivo de consumo. Esos impuestos no se incluyen. Ok. Vea, creo que es David Díaz, la misma persona que nos hacía la pregunta en Facebook, quien nos está llamando. David, muy buenas tardes. Randall, ¿cómo le va? Bien, ¿es el mismo? Sí. Bienvenido, David. No, muchas gracias por el espacio y realmente en Matices se aprende todo un poquito. Primero que nada, felicitarlo. Gracias, David. Pues, bueno, sí, viera que el sistema está dando un error 28, dice que lo que hace es que no liga la información que estás subiendo por medio del Declara con la información del ATV. Yo fui al Ministerio de Hacienda y me dijeron que pues, era un error de sistema, no de proceso de las personas. Entonces, realmente que no me puedan ayudar. Lo preocupante es que me dicen, mira, guarda correos, guarda fotos, para que te ayudes con por el tema de la multa. Ese te ayudes fue el que no me sonó muy bien, porque realmente no es culpa de, en este caso, el obligado tributario, ¿no? Sino del sistema como tal. Gracias, David. No sé si alguno tiene algún comentario. Ahí el tema es la documentación, que él pueda documentar que estuvo en esa visita, que lo envió al correo que dieron para ese efecto, ¿verdad? Que fue enviado, porque en buena teoría la Administración Tributaria debe ayudarle a poder resolver la situación, porque si le dijeron que no es un asunto de que esté cargando los datos con errores, entonces es un asunto que la Administración Tributaria debe resolver y él está demostrando que no puede. Lo que pasa es que el plazo, él lo tiene que seguir intentando hasta el día 30. Porque el que hoy le dé un error no lo excluye que mañana sí pueda subirlo. Claro. Bonnie Mori pregunta, dice, formé una empresa en diciembre de 2017, pero no hubo movimientos. La desinscribí hace un mes. ¿Debo generar una D151? No. No sé, no tiene por qué, porque ya no, porque ya ella cerró operaciones. Ok, y Nahum Hernández dice, hola, mi consulta no tiene nada que ver con el tema. Ah, bueno. Yo le dije a don Álvaro que iban a entrar de factura electrónica, pero la persona que me alquila no me quiere dar factura electrónica, ¿la puedo denunciar? Sí, es correcto. En esta tributación está abierta a recibir los tipos de denuncia y las sanciones son muy claras. Lo pueden apercibir, pero incluso le pueden hasta cerrar el negocio, además de ponerle multas. Entonces sí tiene que presentar factura electrónica. Déjeme agregar, con esto de la declaración que hay que presentar máximo el día de mañana, lo que ha pasado en otros años ha sido muy interesante, porque uno lo que ve es a los contadores de las empresas llamándose entre sí para que la cifra que van a reportar
sea la misma cifra. Y esto a mí me ha sonado como hasta sospechoso, porque claro, va a tener uno que preguntar si está enviando facturas y recibiendo facturas. Con factura electrónica la cosa cambia y este año va a ser muy diferente, porque las facturas que se emitieron ya están en tributación y si uno no da la cifra exacta va a estar en problema. Entonces va a ser un cambio. Siempre se van a llamar los contadores, pero la cifra está dada y es difícil de manipular. No sabía que los contadores eran tan solidarios. Dice, nos está llamando don Graving desde San José. Don Graving, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿bien usted? Bien, gracias. Adelante, por favor. Sí, era para consultar, en el caso de una persona que tenga un carrito para alquiler, y igual tiene que presentar la declaración, digamos, él alquila solo a una empresa el vehículo. Sí, no importa cuánto sea el monto ni cuántos clientes tenga usted, debe presentar la declaración. Eso es algo muy importante, Randall, porque la gente ha estado hablando de que si hay un monto mínimo para alquiler, es un monto que a partir del cual, y no importa la cantidad de ingresos que usted tenga, no importa si tiene un cliente, si tiene 100, tiene que presentar las declaraciones. Sí, yo creo igual que hubo una confusión cuando empezó a hablarse del plan fiscal, porque en el plan fiscal sí, hay está grabado con IVA los alquileres superiores a 650,000 colones. Yo creo que la gente en algún momento confundió ese límite con el de la factura electrónica. Así es. Porque a la sección de GTI en el noticiero han llamado un montón de gente a decir, no, pero es que yo solo lo alquilo a 100,000, no importa, tiene que presentar factura. Así es, el tema de la factura siempre debe utilizarse. El tema de la reporte de la D151, que es lo que nos ocupa ahora, es a partir de los 50,000 colones que usted dé el servicio de alquiler a una misma persona. Claro, pero acumulados. Acumulados en el año, y estamos hablando de la D151. A la declaración de renta van a ir todos los ingresos por alquileres. Claro, permítame porque entró un montón de consultas de golpe y la verdad es que todas están muy interesantes. Dice César Navarro, es importante que puedan agilizar el sistema, está hablando de Hacienda, para que no sea tan complicado instalar la aplicación para poder hacer la declaración, porque es terriblemente lento. Luis Fernando Miranda le dice a don David que a él también le estaba dando el error 28, pero que ya logró solucionarlo. Y dice Oscar Bogante si le pueden explicar cómo funciona lo de la retención del 2%. Si estamos hablando de la retención del 2% que hace las entidades del Estado, que usted es proveedor del Estado, hablemos de un banco, de una institución autónoma, además ellos retienen un 2%. Ese 2% usted lo puede acreditar en su declaración de renta que va a presentar antes del 15 de diciembre en la casilla de retenciones del 2%. Importante ahí, Randa, las instituciones del Estado están obligados a emitir una certificación de los montos retenidos, número de formulario, base del monto sobre el cual se aplicó la retención y el monto de la retención. Y esa certificación tiene que estar firmada por la persona que está autorizada ante Hacienda para emitir ese tipo de certificaciones. Si no, la persona puede topar con algún inconveniente a la hora de acreditar ese 2%. Don Luis Fernando, que nos daba el tip de que él solucionó el 28, y se lo doy a David de una vez, dice, es que en Hacienda no nos dicen, pero ya lo probó Luis Fernando, que la hoja de Excel no debe estar abierta cuando importamos la información, porque dice que él la cerró y se le solucionó. Ojalá le sirva el tip. Entonces, a David. Laura González dice, ¿los servicios de salud privados deben incluirse? Los servicios de salud que yo doy, si son servicios profesionales, sí, tienen que incluirse en la D151. Ok, si Laura fue al doctor en lo privado, ¿no? Es un gasto personal. No, ese es un gasto personal. En todo caso, si en algún momento hay algún cruce de información, ella podrá explicarlo. Sabes que incluso eso pasa mucho con las personas que son asalariadas, pero que no están generando actividad lucrativa fuera de su trabajo y compran un vehículo. Es usual que tributación les llame a decir, usted está en tributación inscrito. No me presentó la compra del vehículo, me presentó la declaración en cero. ¿De dónde sale el vehículo? Entonces la persona tiene que demostrar que fue obtenido con base a los ingresos de su salario, claro, y que sobre ese salario sí hicieron las retenciones de ley. Y Laura les pide que si le pueden decir qué opinión les merece la aplicación, que es que se deben bajar 5 programas para poder hacer la declaración. En realidad debería poder bajar es Declara. Baja Declara y luego subirlo. A veces lo que tal vez estará hablando es más bien del firmador de la factura. Probablemente es esa parte. Don José nos llama desde Liberia. Don José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Señor Randall, ¿cómo están? Muy bien, ¿mucho calor allá? No, vieras que está nubladito. ¿De verdad? Sí, está nubladito, entonces va y se sale el sol un poquito y está nubladito. Échate como 3 días llovió un poquito. Mejor así, don José.
No, más rico, no entramos de golpe con el calor. ¿Cuál es su consulta? Espero que la consulta vaya en la línea. Yo ejerzo tenemos una empresa donde nosotros pagamos por concepto de referencia de una comisión. Uh-huh. Se nos indica, no sé si podrían abarcar un poco el tema, de que cuando es un extranjero, yo puedo pagarle el rubro de la comisión, reteniéndole un 15%. Para efectos míos de poder yo aplicarlo a la hora de presentarlo ante tributación. Pero si es un nacional, a él no le puedo pagar si no me presenta obligatoriamente factura electrónica, el rubro de la comisión, ¿verdad? Por la referencia que me está haciendo. Entonces, ¿dónde está ese cambio? ¿Dónde está la variación por el cual yo sí le puedo a lo otro, sin factura electrónica, pagarle ese rubro de comisión, reteniéndole ese 15%, y por qué al nacional no? Tal vez al rato podríamos aclarar un poquito si está en la línea, si no es tanta molestia. Gracias, don José. Don José, ¿usted me puede aclarar si esa persona del 15... Cortó. Ok, es que aquí hay un tema que a veces se confunde. Él dice que tiene una persona que le hace una referencia y que es extranjero. Si es que esa persona está ubicada fuera del país y le refiere el cliente, ese 15% es una retención por remesas al exterior. Okay. Eso no es ningún gasto deducible para él. Eso es dinero que él retiene a nombre del Estado y que tiene que trasladar al Estado en el mes siguiente que hizo la retención en los primeros 15 días. Eso es una retención, no va a funcionarle como gasto deducible ni demás. Pero esos son comisiones que yo pago a gente que está fuera del país. Ajá. Si es un nacional, ojo, y ese extranjero sí tiene que darle una factura. No es que no tiene que darle una factura, porque dijo, es que el nacional sí tiene que darme. No, los dos le tienen que dar una factura. Una expedida en la administración tributaria, que está fuera del país, y otra, que es el nacional, que la expedirá de acuerdo a factura electrónica. Entonces, hará la factura respectiva y podrá deducir el gasto. Entonces, no hay ninguna diferencia de tratamiento, simplemente que como el extranjero no tributa en Costa Rica, el Estado retiene un porcentaje porque es renta de fuente costarricense, y la ley de renta dice que los ingresos o los percibidos de renta de fuente costarricense están sujetos a retenciones de acuerdo a la naturaleza del ingreso. Pero sí tiene que pedir factura sí, en el país donde está la otra persona. Tiene que tener la factura, o si es un servicio continuo el contrato, lo que corresponda. Ok, don Adrián nos saluda desde San José. Don Adrián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Mira, es una consulta. Yo abrí una empresa en abril de este año, pero la empresa no ha tenido movimientos aún, ni de egreso ni de ingreso de dinero. Ahí en este caso tendría que declarar, tuvo la declaración en cero. La declaración informativa no está obligado a hacerla porque no tiene transacciones de más de 50,000 ni de más de 2,5 millones. Y la declaración de renta la presentará, si no tuvo movimientos, con cero. Ok, perfecto. Entonces la informativa no, y la otra que decía, perdón, era... La de renta que se presenta antes del 15 de diciembre, la de 101, esa la presentará con saldo cero. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, don Adrián. Don Fernando Alpizar dice, en el caso de títulos valores que ya tienen incluido el impuesto, ¿es necesario hacer declaración? Tiene, si su negocio, por ejemplo, hay sociedades que solo tienen títulos y ya les hicieron una retención única y definitiva, se llama. Cuando hay una retención única y definitiva, usted va a poner el total de los ingresos y hay una línea de ingresos que no son gravables. Vuelve a poner el monto, en este caso va a ser lo mismo, de esos ingresos que ya tuvieron una retención única y definitiva. Y eso ya evita que se los vuelva a cobrar tributación y hace que lo que usted tiene en su estado de resultados calce con lo que está en la declaración de renta. Fiorella Lancaster les pregunta que si ella puede ingresar en el sistema para ver si todavía se encuentra inscrita, porque desde 2011 ella había solicitado un facturero que hace muchos años no utiliza. Sí, en el ATV puede entrar y ahí encuentra el estado en que está la persona, si está activa o no, y si está activa en qué rubro está inscrita. Sí. Ahí tal vez comentarle, Randall, que a veces hay un error en la práctica nosotros los ticos, y es que como yo dejé de hacer y yo me inscribí en tributación y a mí se me olvidó, no hago la desinscripción, y si no hago la desinscripción, eso tiene una multa que va corriendo con los años. Entonces de un pronto a otro tributación le dice, mire, usted no ha presentado sus declaraciones, y dice, es que no estoy haciendo nada, pero no se desinscribió. Tenía que desinscribirse para evitar que puedan suponerle que ha estado haciendo actividad y que no la ha reportado. Y no es barata. No, para nada, es grosera.
Sí, me pasó en algún momento. Jonathan Reyes dice, uno consulta el monto con otros, hablando que yo dije que los contadores eran solidarios, dice, uno consulta el monto con otros porque la declaración es en colones y muchas facturas que hacemos las hacemos en dólares y el valor de tipo de cambio que utilicemos puede causar diferencias en los montos. Y qué dicha que lo menciona, porque iba a comentar al respecto. No es que es un tema de solidaridad, porque al final nosotros no hacemos las transacciones, es un tema de que las personas, incluso eso que vos dijiste ahora, eso no es de su actividad, es que las personas a veces ni siquiera tienen claro qué es el servicio que prestaron, la factura no es clara, entonces yo no sé si es un servicio técnico que no está que no va en la declaración, o es un servicio profesional, o bien el tema del diferencial, o algunos otros ajustes que el cliente no sabe explicarle a uno, y que entonces uno tiene que preguntarle al del otro lado qué fue lo que hicieron con esa factura. A ver, no creo, yo he escuchado a mucha gente y me atrevo a decir que no es por malicia, sino muchas veces por ignorancia hacer esto. Decir, voy a ir al súper y pido factura para la declaración de gastos, al súper de la casa, ¿verdad? O le dicen a los hermanos y a los sobrinos, mira, cada vez que eches gasolina pídete una factura. Y entonces, y yo siempre me puedo pensar, bueno, o es malicia, que no creo, o es ignorancia en el sentido de que usted no puede reportar ese gasto porque ese gasto no genera, digamos, no es necesario para la labor que usted realice. Y eso es muy común que la gente a veces, por diversas razones, para no entrar a juzgar al próximo, han hecho en el pasado. Pero decía don Álvaro algo muy importante: cada vez la administración tributaria se vuelve a hacer más cruce, se vuelve más rigurosa, y esos espacios o esas líneas, esos márgenes se van reduciendo desde el punto de vista de meramente ingresos y gastos. Hay quien será creativo y creará otras formas de hacer las cosas. Claro, no lo dudo. Doña Katia Castro nos llama desde San José. Doña Katia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Lo mío, más que consulta, es como que me dé una opinión, que me diga qué puedo hacer porque necesito ayuda urgentemente. Yo tuve mucho tiempo facturas timbradas. El 30 del mes pasado fui y cerré este proceso porque yo ya tengo mi trabajo fijo. Yo tenía factura timbrada porque estuve mucho tiempo trabajando sin trabajo, entonces hacía contratos con algunas instituciones del gobierno que me pedían factura timbrada. Entonces yo decidí quitarla porque como ya no la uso y yo tengo tanto trabajo y mi vida con mis nietos es tan terrible que yo decidí mejor quitarlas, porque se me puede olvidar, como me pasó ahorita, se me puede olvidar hacer la declaración y después es un tortón, más que yo reporto en cero siempre. Entonces yo decidí quitarla el 30 de octubre. Me dieron tiempo al 30 de noviembre para hacer la declaración de 101, ¿verdad? Tengo que hacerla para cerrar ya este ciclo, y la última que sería el año que viene por haberlo hecho en octubre, que ya se pasó el cierre fiscal, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo tengo una vida increíblemente ocupada, y cuando me di cuenta ayer 28, yo dije, voy a hacer la declaración, pero yo me meto y tengo que descargar un montón de archivos porque mi computadora no los tiene. Donde intento descargar los archivos para actualizar esto, me da un error. Yo me vine para el trabajo, aquí no puedo descargar porque necesita ser un administrador, y usted sabe, una institución del gobierno no se pueden descargar archivos de ningún tipo de guardia. Entonces me queda hoy y mañana. Yo puedo acudir por ejemplo, a las oficinas que están acá en el Outlet Mall en San Pedro. Puedo entrar ahí, yo vi que hay unas computadoras en la entrada, y hacer esa declaración, o qué puedo hacer al respecto, porque ya me queda hoy y mañana para reportar y entregarlas. Eso en un café internet uno no puede llegar y descargar archivos así nomás. Mi computadora no funciona en este momento para hacer eso. Para ver qué podría hacer, qué me recomienda, si voy a la oficina o qué. Gracias, Katia. Doña Katia, si gusta puede ir a la administración tributaria, ellos les van a dar la asesoría y la acompañan a hacer el proceso. Bueno. Y como la declaración entiendo que es en cero, va a ser mucho más fácil porque no va a tener que rellenar los montos. Hay una cosa interesante con estas declaraciones. Cuando empezó factura electrónica se creía que los contadores iban a desaparecer y todos estaban con mucho miedo, y eso no es para nada cierto. Vean el momento más bien son más útiles que nunca. Claro, GTI, por ejemplo, mandó un archivo en Excel a todos sus clientes
que les va a ayudar a hacer estas declaraciones, pero necesitan un contador, así como doña Dunia, para que les ayude a clasificar cada uno de los gastos, a ver lo que puede reportar, a lo que no tiene que reportar, a saber si son 50,000 o 2,5 millones. Se necesita la ayuda del profesional para hacerlo correctamente. Y vea que eso es a veces motivo de ajustes en las declaraciones de las personas, porque la hacen solitos, sin buscar al contador público o al contador privado, según sea el caso, para que le asesore o bien le haga la contabilidad y le facilite ese proceso y le evite multas. Hace unos meses Tributación corrió un cruce de información, por ejemplo, entre pensionados que reportaban actividad lucrativa, y se dieron cuenta de que habían una serie de personas que habían omitido informar en su declaración esos ingresos por pensiones que habían tenido, y eso cambia el impuesto y les genera multas. Y que usted le diga a un pensionado que le va a ajustar las 2 declaraciones de renta del periodo pasado, que son 600,000 colones, 700,000 colones, para la mayoría de los pensionados es una suma importante. Vamos a recibir una llamada más en este bloque, porque hay 40 preguntas pendientes en redes sociales, y ahorita volvemos a abrir la línea. Don José Solano nos llama desde Cartago. Don José, ¿cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Randall? Todo bien, ¿qué tal Cartago hoy? Todo bien, por dicha. Bueno, adelante, por favor. Mira, justo lo que está diciendo la señora ahorita me pasó el año pasado, que me salió una torta con la D151. Y quería consultar algo. Mi esposa ahora se inscribió luego del 1 de octubre. Ella no tendría que presentarla en este periodo, ¿correcto? Sería hasta el que sigue. En este momento no tiene que presentarla, será hasta el siguiente año, porque cerró el periodo 2018 sin estar activa. Ok, correcto, eso sería. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, don José. Dice Jorge Peña, hola, hace más de 10 años yo trabajaba con servicios profesionales, fueron solo 2 años y siempre presenté declaración, pero en el momento que dejé de trabajar de esa manera, no volví a presentar declaración. ¿Puede haber entonces multa? Ya lo que fueron las multas más allá de 4 años están prescritas, pero podría ser que la administración tributaria le cobre los últimos 4 periodos. Entonces es importante que la persona busque cómo solucionar el tema, a ver si todavía aparecen las bases de datos de tributación, porque podría ser que, como si no se desinscribió, la administración tributaria lo considere todavía vigente. Van a estar unos periodos prescritos, pero van a haber 4 que están vigentes. El primer consejo es desinscribirse inmediatamente, para que empiecen a correr periodos y con suerte el pago que tiene que hacer no es tanto. Dice Eduardo Alfaro, una consulta, soy empleado público y construí una casa recientemente, ¿debo presentar el de 151? No, solo las personas que hacen actividad lucrativa. Si usted es asalariado, no tiene que presentarla. Si es solo asalariado. Si es solo, muy importante, si es solo asalariado, ¿verdad? Era porque, digamos, los asalariados cuando reportamos renta, la reportamos en automático, digamos, porque ahí está el ingreso fijo, pero hay gente que hace otros labores y dice, no, yo pago renta en el trabajo, no, también tiene que pagar por los ingresos adicionales. Pasa como las pensiones, tanto pensiones como salarios tienen una línea en la declaración de renta en la cual se van a acreditar esos salarios, esas pensiones. Y tal vez un tip a nuestros oyentes que a veces no saben, lo que son los aportes a la pensión complementaria voluntarios, adicional al obligatorio, es deducible hasta un 10%, entonces es de un 10% de los ingresos que él percibe. Entonces esos pueden usarlo también en su... es un beneficio fiscal que, por cierto, rige solo cuando usted no retire antes de tiempo. Así es. El fondo de plan voluntario complementario. No, y de hecho si lo retira antes de tiempo le van a cobrar un porcentaje. Ese beneficio. Dice, si no reporto desde hace más de 5 años, tengo problema, es que el estado tributario me sale inscrito. Así es, esa persona que está inscrita todavía para tributación está omiso en la presentación de sus declaraciones y por tanto está sujeto a multas y sanciones según corresponda. Y perdón, no solo eso, ya en otros países, y aquí está empezando, que el no estar al día en esos pagos de tributación puede darle problemas a la hora de pedir un crédito, por ejemplo. Entonces va a salir moroso y va a tener problemas para otorgaciones de crédito. Y eso que dice don Álvaro, es importante que en la ley de lucha contra el fraude fiscal, que se aprobara en diciembre de 2016, se dijo que en los procesos de contratación del Estado tenían que verificar que las personas que estaban siendo contratadas estaban al día con las obligaciones tributarias. Por eso se creó el registro único de morosidad. Dice, vamos a ver, porque es que
No se imaginan la cantidad. Daniel Obando dice, cuando se tienen facturas en trabajo de construcción, también tiene que hacer declaración de 151. Si así corresponde por los montos de sus operaciones. ¿Y el régimen tradicional también tienen que hacer declaración? Sí, todo el régimen tradicional. Nayurit Guzmán, ¿existe algún tipo de clasificación en cuanto a alquileres para presentarlos ante tributación? Por ejemplo, alquileres de inmuebles o alquiler de maquinaria, no, todo lo que en cuanto al monto mínimo. No, en todo lo que son la parte de los ingresos usted va a presentarlo como V-ventas. En la parte del gasto usted va a distinguir entre alquileres, intereses, comisiones. Ok, Daily Jiménez dice, yo trabajo en una ferretería que recibe varios proveedores y hay algunos que están acogidos al régimen simplificado y no nos emiten factura electrónica, solo la manual vieja. ¿Esto es correcto? ¿Cómo se hace para presentar esa factura a tributación? La factura del régimen simplificado es válida. Esa factura de papel, siempre y cuando tenga todos los datos que se requieren. ¿Cuál es? Nombre de quien emite la factura, cédula, teléfono, dirección, una clara descripción del bien que está vendiendo, ¿verdad? Y a quién se lo vende con nombre y cédula. Okay. Entonces, en ese sentido, la puede usar para sus gastos deducibles. Pero ahí es importante que a veces, Randa, la gente del régimen simplificado se confunde. ¿A qué me refiero con esto? Una persona del régimen simplificado es aquella que le vende a un consumidor final. Entonces a veces pasa que las personas que están en el régimen simplificado empiezan a hacer como ventas como si fueran mayoristas. Como en la ferretería. Ajá, y entonces el de la ferretería no importa si fue la comida o si fue una venta digamos, claro, de lapiceros, esas cosas. Pero si fue un bien que la ferretería volvió a vender. Sí, eso, ahí es donde estamos en problema, porque no puede actuar como distribuidor ni como mayorista, porque el régimen simplificado se basa en la premisa de que usted es el vendedor en la última línea de cara al consumidor final. Y eso es importante porque entonces se dan cuenta de un pronto a otro que pertenecen al régimen tradicional. Si la administración tributaria los detecta, le va a rectificar los periodos pasados y le va a desconocer todos los créditos fiscales por impuesto de ventas, amén de rectificarle todas las declaraciones. Entonces es importantísimo que las personas del régimen simplificado estén conscientes de que si están ahí, realmente cumplen. ¿Qué pasó ahora con la factura electrónica? Empezó gente del régimen tradicional a migrar al simplificado, y yo misma escuché a mis colegas contadores quejándose, ¿verdad? Porque los presionaban, como dicen, ¿verdad? Pero cámbiame el régimen. No, es que usted no es simplificado, pero es que no quiero hacer factura electrónica, pero es que usted no es simplificado, porque la gente se confunde y cree como que es si yo quiero. No, sí. Es si cumple las características del régimen simplificado. Jorge Quesada dice, ¿es obligatorio conciliar saldos en la D151? Que no sé qué querrá decir tal vez con conciliar saldos. Si se refieren al tema de que usted lo cruce con otro proveedor o con otro contador, eso es una decisión suya. José Durán dice, si a los clientes no les he facturado más de 1.600.000, ¿debo presentar en cero la D151? Es que el tema es qué es lo que usted vende. Si usted da un servicio de alquileres de 50.000 colones acumulados en el año a una misma persona física o jurídica, tienen que ser reportados. Si usted lo que dio fue un servicio de comisiones, de alquiler, de interés, a partir de los 50.000 colones, tiene que reportarlos. Si son compras de mercadería, que usted compró mercadería, es a partir de los 2.500.000 a una misma persona física o jurídica. Orlando Brenes dice, en septiembre presenté el formulario de desinscripción, pero todavía me llegan mensajes o avisos para presentar la D151. Todavía tiene que presentarla. No, si la persona ya se desinscribió y el sistema la leyó como desinscrita, es simplemente que en la base de datos de correos masivos no la han actualizado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? La presentación de cierre. Si ya se desinscribió, una persona está desinscrita cuando presenta la desinscripción y su declaración de cierre. Las dos cosas tiene que hacerlo. ¿Será que no la ha presentado posiblemente? Podría ser un error, me inclino más a creer que es un error de la base de datos, porque como se hace a través de un call center. Pero lo importante es que cualquier persona que se desinscriba tiene que presentar una declaración de cierre. Así es. Okay. Es decir, no solo es ir a la TV y decir ya no estoy, no, también hay que hacer la declaración para cerrar. Oscar Rojas dice, soy asalariado y tengo un ingreso aparte de 400.000 colones. ¿Cuánto me cobran de impuestos sobre ese extra? Esos 400.000 colones son por mes, son por el total del año. Tiene que ingresarlo en la hoja le va a hacer un cálculo, porque depende del monto del salario, así es la parte exenta que perdió. No es lo mismo el que gana
400,000 al mes que el que gana 1,000,000. Entonces, la parte exenta son 799,000 más o menos 800, sí, 800,000 colones. más o menos, Okay. en lo que es la base exenta. Ahí el sistema le va a leer porque le va a acumular todos los salarios en el año. Todos los salarios que usted tiene, ella se los va a acumular hasta el monto de la base exenta. Usted no le puede poner más de eso. Entonces llega, pone el monto de sus salarios que estudiaron, que fueron exentos, no el total del salario. Usted tuvo un salario de 1,000,000, tuvo 799,000 colones, perdona que en este momento no preciso el monto, y tuvo una parte que estaba grabado por renta. La que va a colocar en esa casilla es la base exenta de cada uno de los meses que tuvo ese ingreso salarial y los va a sumar en el total de la casilla. Que eso va por graditas. Sí, porque el sistema va entonces a recalcular su impuesto considerando que ya disfrutó de una exención fiscal. Adams U dice, sí son 5 programas para declarar la D151. Microsoft Net Framework 4.0, SAP Crystal, Microsoft Office, Runtime y Sistema de Identificación de Contribuyentes y Programa Declara 7. Eso es a veces también porque las personas tienen en la computadora de las personas requiere configuraciones que tiene que bajar pues más programas de la... No, y tal vez lo sentimos por la omisión. Uno está acostumbrado a que mucha gente ya esté actualizado con el Microsoft Framework y con todo lo demás, pero... Con los complementos de la computadora para poder correr. Dice... Rafael Solano, mi suegra tiene una casa alquilada desde agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018. Se le debe entregar la factura electrónica por esos 4 meses y la factura electrónica por el depósito, aunque ya se le había dado factura de papel. La factura electrónica que a él le corresponde dar es, si la señora tenía un número de cédula que terminaba en 7, ¿verdad? Entró en noviembre. Entonces, a partir de noviembre tenía que dar factura electrónica. Importante, el depósito no se factura, porque el depósito no es un ingreso, es algo que usted va a devolver. Entonces tiene que fijarse cuál era el último dígito del número de cédula de la señora, porque es a partir de esa fecha que debía. Claro. Si lo que está es, digamos que en noviembre tenía que darle factura electrónica y no lo hizo y la hace ahora para que le quede, perfecto, usted va y la hace, pone ahí por qué fue que se la dio hasta ahora. Pero recuerde que el depósito no es un ingreso, no se factura. Claro, pero me parece básico porque él dice, el sentido común me dice que a partir de noviembre, no, Rafael, depende del número de cédula, porque los últimos que entraron el 1 de noviembre eran 7, 8, 9 y 0. Si su suegra tiene una cédula, terminaban otro número, entró antes. Pero tal vez aclarar, si ya empezó a facturar electrónicamente, no tiene que dar las facturas de papel. Son dos cosas que cuando se hace la primera factura electrónica se dejan de dar las facturas de papel, pero a veces hay una confusión. Es que la factura electrónica se debe imprimir si el cliente la pide. Es decir, la factura electrónica no solo es electrónica que va por correo, también tiene copias de papel. Lo que pasa es que ya es soportado en un documento electrónico. Entonces siempre hay que dar una factura. En ningún caso se deben dar 2 facturas, por decirlo así. Una factura de papel de las que son válidas más una factura electrónica. Se está duplicando. Pero sin embargo, ahí tal vez para sumar a lo que está diciendo don Álvaro, lo cual es correcto, la administración tributaria dijo que para efecto de aquellas personas que por alguna razón no pudieron no habían presentado las facturas electrónicas cuando correspondía, la administración le puede conceder 10 días para poder volver a hacer las facturas que tenía que hacer y comunicarlas en forma electrónica a la administración tributaria. Entonces podría ser que en ese caso a la persona le digan que la tributación está diciendo vuelva a hacer todas las facturas que tenía que hacer. Le doy 10 días para hacerlo y ponerse al día. Entonces, antes le entregó una de papel que no le vale nada y ahora le está llegando una electrónica. ¿Y para qué es un periodo de gracia que da la resolución para evitar tener que sancionarlo? Pero tiene que recoger la factura que emitió en papel, el original, y anularla. No dice eso la resolución. Lo que solo la va a poder presentar quien la recibió es una vez. Ok. Sí, no puede presentar las 2. No, solo una. Roberto Araya dice, ¿qué problema puede tener una sociedad inactiva que recibe facturas de agua y luz? En buena teoría, ¿con qué fondos se está pagando los recibos de agua y luz?
Si la sociedad está inactiva, no tiene ingresos, entonces ¿con qué recursos paga la factura de agua y luz? No debería tener ningún inconveniente si usted demuestra que no ha tenido actividad económica, pero siempre va a surgir la pregunta, cuando hay ese tipo de sociedades, ¿y cómo paga una factura de agua y luz si no está activa? Pero doña Dunia, esto nos abre uno de los grandes problemas que hay en Costa Rica, porque la creencia popular es precisamente esa. No, yo tengo esta sociedad solo para tener la finquita, y entonces es una sociedad que está inactiva. Pero Así la finquita tiene gastos, tiene impuestos, tiene luz, tiene agua. Pero ve que interesante, porque entonces cuando vos tenés eso, ¿quién está cubriendo eso? Y ahí entra el contador en juego, lo importante del contador. Esos son aportes de capital. ¿Por qué? Porque el socio está poniendo el dinero de su salario. Claro. Entonces todos los meses usted debería estar acumulando esa información y por mera información estar actualizando sus datos, porque hay algunas que es el recibo de agua y luz, pero hay otras que es los impuestos territoriales y es una finca, porque Claro. los ticos hemos usado las sociedades para proteger nuestros activos. Sí, y eso pasa muy frecuentemente. Así es. Hay un montón de gente que dice, la casa, no, la tengo a nombre de una sociedad que solo tiene la casa. ¿Verdad? Y vea que ahí incluso hay una categoría tributaria que es una sociedad que solo tiene inversiones y se considera solo por eso tiene actividad, que es la de instrumentos financieros, y por tanto tiene que reportar, aunque haya tenido una retención única y definitiva en la fuente. Si uno crea una sociedad por negocio y nunca se usó la sociedad para reportar nada, ¿qué sucede si sigue activa? Tiene que desinscribirla. Tiene que desinscribirla para que pueda cerrarla, tiene que hacer un proceso con un abogado también para que la cierre en el registro y sobre todo para evitar que le caigan los impuestos a las sociedades. Rodolfo Madrigal dice, buenas tardes, entiendo, debo reportar compras de bienes y servicios. Yo creo que aquí hay un matiz, porque él dice compra de bienes y servicios mayor a 2,5 millones al año. Ah, bueno, sí, siempre que no sean servicios profesionales. Todos los servicios que no son profesionales van a ir a la categoría de compras. Entonces, si tiene un proveedor al que usted le compra 2.500.000 o más en el año, lo va a tener que reportar. José Miguel Delgado dice, los que somos asalariados y solo alquilamos casa, tenemos que realizar la D151. Sí, efectivamente. Si usted alquila la casa, o sea, si usted es dueño de la casa y la alquila. Así es. Si usted alquila una casa para vivir, usted no. No, porque usted no está presentando ningún tipo de actividad aparte del salario, no lo obligan. Y esto, don Randall, va a traer una gran cantidad de gente que el año pasado no declaró y este año va a tener que declarar. ¿Por qué no declaró el año pasado? Porque no daban factura por los alquileres. Ahora, como se ha aclarado que el que alquila una casa tiene que dar factura, que necesita estar en factura electrónica. Es gente que el año pasado no hizo ninguna declaración y ahora están obligados. Entonces tengan mucho cuidado porque podrían caer en las multas que tiene tributación por no presentar las declaraciones. Rosa VA dice, entregamos facturas por trabajos de pintacaritas, ¿debo hacer el formulario de 151? Esas actividades son actividades que no están dentro de los servicios profesionales. Los servicios profesionales son aquellos que usted da, que usted es bachiller, licenciado o técnico titulado, esos van a entrar dentro de las características de servicios profesionales. Ok, Andrés Romero dice, yo le hago servicios a una empresa que está ubicada en Estados Unidos. Yo tributo acá con todos los ingresos que tengo de esa empresa. Y pregunta, ¿tengo que hacerle factura electrónica? Sí, tiene que hacerle factura electrónica. Y esos servicios, pregunta, si con el plan fiscal van cargados con IVA. También dependiendo de las categorías que están previendo, pero ahí lo vamos a saber hasta que quede aprobado, como queda aprobado. Lo demás son expectativas. Las facturas por compra de software, por ejemplo, un antivirus donde son del extranjero, ¿se puede incluir como un gasto en la de 151? No es necesario porque está importando y sobre todo porque no superan los 2.500.000. Entonces no lo va a tener que presentar, ni importaciones ni exportaciones. Que sea un super antivirus. Ay, que tendría que ser una cosa, ¿verdad? Buenísima. Oscar Pereira dice, ¿qué fue lo que señaló doña Dunia de servicio técnico y cuál es la diferencia con servicio profesional? La administración tributaria diferencia los servicios que son profesionales de los que no son. Y hay servicios, por ejemplo, que son como el del hojaletero, el que es el peón. No estamos hablando de incurrir una relación obrero-patronal, voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Sino esas personas que dan un servicio ocasional, que las canoas, que te arreglan, que te limpian, que te hacen la limpieza de los aires. Eso no son servicios profesionales. El servicio profesional es el que se da bajo el amparo de algo que vos aprendiste en la universidad, el bachillerato o la licenciatura o un grado superior o los diplomados, que son niveles técnicos profesionalizados, que van a dar sus servicios
profesionales y eso se reportan. Rafael dice, ¿los que son tan solo asalariados tienen que presentar de 151? No, los que son solo asalariados que no tienen otra actividad no tienen que presentar. ¿Los que reciben ingresos únicamente por concepto de intereses, por concepto de certificados de depósito? Si son certificados de depósito del Sistema Bancario Nacional, la respuesta es no. Silvia dice, don Randall, mi esposo sacó facturas timbradas para una tienda de electrodomésticos para hacerle viajes con pick-up y no resultó, quedaron ahí las facturas sin usar, ¿eso lo perjudica con Hacienda? No lo perjudica, pero tiene que guardarlo, para decirlo en términos sencillos, 5 años. A partir de que de su última presentación de la declaración de renta. Pero tiene que seguir presentando la declaración. Si no le funcionó el negocio, entiendo que se desinscribió, ¿verdad? Que hasta ahí llegó. No, es que no se ha desinscrito, ese es el detalle. El detalle, perdón, digamos, no escuché. Lo que pasó, doña Dunia, fue que yo mandé a hacer facturas, no me sirvió el negocio, las agarré y las guardé en la gaveta y ya, tengo que desinscribirme. Sí, tiene que desinscribirse y esas facturas y toda la información de esos periodos pasados, hablemos de que tiene que guardarla al menos por 5 años. Dice Gon Elber, dice, tengo un gimnasio, estoy inscrito, la declaración informativa la realizo con clientes que superan los 50,000 colones, ya que sí estuvieron más de 3 meses, pero tengo clientes que pagaron 1 mes o 2 y no volvieron. El tema es que ahí con los gimnasios hay un detalle importante. Si el servicio lo da un profesional, ¿verdad?, en educación física, en adecuación física, en terapia física, todos esos pasan a ser servicios profesionales y lo hace a nombre de la persona física, ¿verdad? O la sociedad se dedica a eso y por tanto a partir de los 50,000 colones acumulados en el tiempo, no importa si estuvo 3 meses o 2, va a tener los que reportar. Rafael Solano dice, yo aparezco en el sistema de Hacienda, aunque siempre he sido asalariado sin otros ingresos, ¿tengo que presentar declaración? El punto es cómo aparece. Si no se ha desinscrito, tiene que presentar lo que en derecho corresponda. Si no tuvo actividades, pues no tiene nada que reportar, excepto la declaración de renta en cero. Pero si no está realizando ningún tipo de actividad lucrativa, lo mejor es desinscribirse. Ana dice, ¿qué pasa si yo no declaro un gasto porque no lo puedo usar, pero esa otra persona sí declara que recibió de mí X monto? Ella tiene un gasto y la otra persona lo va a declarar, simplemente para ella no es deducible, pero para la otra sí es gravable. Sí, no pasa nada, y no Hacienda se da cuenta. Así es. Henry Román dice, todo trámite con Hacienda, háblese de declaraciones, etcétera, debería ser solo un contador que lo realice como lo hacen los abogados en su campo. El tema es que hay trámites de trámites. Llenar un formulario de quién es el representante legal, perfecto, pero presentar las declaraciones de renta, por eso les decía hace un rato, es algo en el cual se tienen que acompañar de su contador público, su contador privado, según corresponda a lo que estén haciendo. Porque una vez que usted da información a Hacienda, eso crea derechos y obligaciones. Entonces tiene que estar seguro de la certeza de lo que está realizando. No, y esto es muy importante, don Randall, para todos los oyentes. Vean, tenemos a doña Dunia aquí invitada precisamente por eso. Es un tema muy complejo y el contador nos puede ayudar. A veces uno por inocente puede presentar una declaración y puede caer en 2 errores. Uno, introducir cosas que uno cree que son descontables del impuesto y no lo son, entonces se expone a una multa. Y el otro, no aprovechar las ventajas que da la ley y lo que sí se puede hacer y entonces pagar más impuestos de la cuenta. Es necesario buscar al profesional para asesorarse. El tema es muy complejo, lo están oyendo todos. Entonces, por favor, tengan cuidado. Don Álvaro, y hay lógicas muy vivillas, ¿verdad? Hay gente que dice, yo meto los almuerzos. ¿Y por qué me los de? Porque si no, ¿cómo no trabajo? Y vea qué interesante. Y eso pasa de verdad, doña. Vea, don Randall, usted acaba de decir algo que a mí en lo personal, y voy a decir así, en lo personal, me resisto a entender cómo la administración tributaria es, digamos que desigual en el asunto. Si usted es mi empleado, don Randall, y yo le compro a usted un uniforme, le pago médico de empresa, le doy para los viáticos, perfecto. Puedo hacerlo y los puedo deducir. Pero si yo soy Dunia Zamora, se empieza a preguntar si realmente el viático corresponde. Si usted anda de gira, usted tiene derecho al consumo de los alimentos y a deducirlo. Si usted utiliza o tiene ropa, paga un servicio médico, usted es su activo, usted necesita eso para mantenerse en condiciones. En otras latitudes, eso tiene un tope. Entonces usted, como persona física que realiza una actividad lucrativa, le permiten un tope de hasta X
porcentaje o cierto monto de gastos por salud, por vestuario, por educación, por una serie de actividades que son necesarias para usted como persona física poder dar el servicio. En el país no lo hacemos. ¿Qué hacemos con eso? Promover la evasión. Sí. Usted ve el tema de los médicos, y perdón que sea tan específica, pero es algo que yo le encuentro una solución muy sencilla. Cuando usted permita que un porcentaje de los gastos médicos sean deducibles, usted verá cómo se varían los comportamientos de los ingresos y los gastos, claro, como se hace en otros países. El problema va más allá. Vea, tiene una sociedad para hacer cierta parte del negocio, pero entonces compran los carros a nombre de la sociedad y creen de previo que ya los pueden deducir todos los gastos de los carros, y no siempre. Hacen un viaje y creen que todos los gastos de viaje se pueden deducir, y no siempre. O sea, hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que se compra, lo que se gasta, es deducible. Así es, pero sobre todo, si queremos una mejor recaudación de los impuestos, tenemos que ser más neutros, menos particularidades. Usted no puede complejizar el sistema y esperar eficiencia. El sistema de la recaudación de impuestos se vuelve más eficiente en la medida en que usted tiene menos tributos, más fácil su detección, y hace el proceso de determinación de su impuesto más fácil a la persona común y corriente. Donde a usted le diga a una persona que puede deducir hasta que le pintaron las uñas, usted verá que le pide la factura a la muchacha que se las pinta. Así va a ser. Pero mientras tengamos tantas diferenciaciones, se va a dificultar la trazabilidad de los ingresos y los gastos en el país. Sí, es una observación muy interesante, porque de hecho uno efectivamente usa un montón de cosas para trabajar y vivir y ganarse la vida. Jesse Dirmensen dice, ¿cómo se hace la declaración de cierre? La de 101. La declaración, cuando uno se va a desinscribir, tiene una declaración de cierre. Ok, entonces hace la desinscripción y llena un formulario, como es como el de la de 101, para usted hacer presentar sus ingresos y sus gastos a la fecha en que se está desinscribiendo. Si es cero, va a presentar cero. Es su declaración de renta de cierre. Orlando Rojas dice, yo brindo el servicio de mensajería. ¿A partir de qué monto por cliente tengo que reportarlo en AD 151? Ellos entran en la sección de compra, 2.500.000. Ok. Si no tiene otras actividades dice, ¿yo puedo hacer una factura por la noche para cobrar al día siguiente? Sí, claro. Vamos a ver, para no repetir ideas generales en las consultas, vean la cantidad que hay pendientes, don Álvaro. No, que ahí con la factura lo que tiene que ver bien es si la va a poner como factura a contado o como factura a crédito, y si va a poner que ya la factura se pagó con efectivo o con otro medio de pago. Porque si uno hace una factura y dice es de contado y pagada con efectivo, eso no le va a funcionar. Diego Benavides dice, ¿cómo hago para saber cuánto pagué de adelantos trimestrales durante el año fiscal pasado? ¿Y cómo hago para deducirlos del pago? Usted puede buscar en su estado de cuenta bancario para saber cuántos fueron los pagos que usted hizo, buscar el recibito para poderlo sumar. Ese monto lo va a colocar en la línea de los adelantos de renta. Es que justamente Diego agrega, mi esposa se retiró como profesional independiente a principios de este año y tiene retenciones fiscales por el uso del datáfono que nunca descontó de sus declaraciones. Importante. Eso es lo que hablábamos hace un rato, que usted tiene que pedirle a quien le dio el datáfono, al banco que se lo dio, una certificación de esas retenciones, que no son adelantos, retenciones de renta que se le hicieron. Esa certificación tiene que decir el nombre de la persona a la cual le hizo las retenciones, ¿verdad?, de la señora, número de cédula, tiene que estar firmada por la persona autorizada ante Hacienda para hacer esa certificación, tiene que decir el número de formulario, el monto base de las retenciones, el monto que se le retuvo, y con ese soporte puede acreditar el impuesto de renta que se le retuvo. Alberto dice, soy asalariado público y brindo servicios profesionales a una empresa, pero no le facturo más de 500,000 colones al año. ¿Debo presentar esta declaración? Sí, 50,000 colones de servicios profesionales a un mismo cliente en un periodo fiscal. Rafael dice, la cédula de mi suegra termina en 9, sí, en noviembre era entonces. Vamos a ver, dice Ronald, yo tengo un pequeño negocio virtual de ropa, compro y vendo. Cada 3 meses pago mediante ATU, impuesto, uso factura electrónica. ¿Debo presentar 151? Sí. Warren dice, debemos declarar quienes formamos parte de la junta directiva de las sociedades anónimas que únicamente tienen inversiones. Sí, esas sociedades anónimas que solo tienen inversiones están activas, tienen que hacer su declaración de renta, y si compraron servicios
o pagaron intereses o alquileres por 50.000 colones o comisiones o más, se reportan, excepto que los intereses correspondan al sistema bancario nacional. Dice Martín Brenes, fui a una venta de pollos en la calle Ancha de Alajuela, me dieron factura de papel el martes pasado. Pregunté, ¿no me tienen que dar factura electrónica? Y le dijeron, no es necesario. ¿Eso es correcto? Si la persona no estaba en el régimen simplificado, tenían que haberle dado. Ok. Y Martín, uno se puede dar cuenta porque en la de papel dice abajo adscrito al régimen simplificado, ¿no es cierto? Exacto, dice factura electrónica. Vean, aquí hay algo muy importante. Ha habido una desbandada de gente que estaba en el régimen tradicional y se ha apuntado a ese régimen simplificado. Y a veces uno ve la venta de pollo y no cumple las condiciones para un régimen simplificado. Es decir, tienen más de 5 empleados, tienen platos de más de 6.000 colones. Esa no cumple. Ok. Es que nos puso la marca, ¿sabes? El lugar, ese no cumple. Entonces, el problema que tienen es que si va un inspector de Hacienda y ve que no cumple, se van a meter en un problema mucho más grande. Okay, de fijo los inspectores de Hacienda comen pollo ahí. De veras. Ok, vieras que hay un detalle importante con el régimen simplificado, y es que ellos tienen que tener en un lugar visible del negocio la inscripción en el régimen simplificado. Okay. Entonces, cuando usted entra a un lugar y le dicen que es simplificado, busque la inscripción. ¿Me pueden recordar esos datos, ese par de datos que nos daba don Álvaro? Entonces, ¿no puede tener más de 6 empleados? No puede tener más de 5 empleados. Okay, y eso no incluye al dueño. No puede hacer compras por más de 150 salarios bases, son como 65 millones en el año. No puede tener activos que superen los 300 salarios base para usarlos. Importante, no es que solamente cumpla eso, es que no esté dentro de las actividades previstas. No cualquier actividad puede ingresar. ¿Quién es ahí? El panadero del barrio, el señor que arregla el portón en el barrio, es el fotógrafo. No las ventas de celulares, no los lugares donde vendan celulares, no los salones de belleza, no están ahí. Es el que, digamos, hace muebles artesanales, que no hay un producto masivo. ¿Las sodas? Las sodas, siempre y cuando ningún artículo de bebida o de comida supere, en el caso de las bebidas un 1%, en el caso de la comida un 1.5%, que son 4.260 colones aproximadamente y 6.500 colones aproximadamente. Y muy importante, resulta que si es de una franquicia, aunque tenga esas características y sea una de esas actividades, no entra. Martín, te tenían que dar factura electrónica. Son las 3:03. Permítanme ir a una pausa comercial. A la gente que está en Facebook Live y que nos está viendo, ya aquí yo estoy viendo todas las preguntas. Si se van, lo voy a anotar y las vamos a quemar a la... No se vayan, por favor. Volvemos y seguimos en orden respondiendo sus consultas. Hay 100 pendientes. 3:04. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Eric dice, ¿qué pasa con una persona pensionada que alquila una habitación de su vivienda? ¿Tiene que dar factura y tiene que ser la de 151? Sí, señor, si el pago de los alquileres que ha recibido superan los 50.000 colones en un mismo periodo, tiene que hacer la de 151 y dar factura electrónica. Permítanme ir a Twitter un segundo, porque hay muchas preguntas también en Twitter. René Meléndez dice, ¿y la gente que trabaja en Uber? Uber es todo un caso. Tienen que presentar su declaración de renta, y además ahí hay todo un tema, porque Uber no es deducible. Eso es muy muy importante, porque muchas empresas están usando Uber y ahora tienen el problema de cómo van a registrar. Se dieron esa sorpresa. El gasto. El gasto. Entonces ahí, si usted no tiene una factura emitida bajo la regulación costarricense, usted no va a poder hacer el gasto deducible. Si yo aquí en la radio decido que todos los periodistas viajan en Uber a cubrir, a final de año, contabilidad aquí me va a brincar y me dice, y esto no lo puedo presentar como un gasto. Así es. Ok.
Pablo Quiroz dice, aquellas personas que al día de hoy no han facturado tienen que presentar de 151, ¿no? El hecho de que no haya facturado no implica que no haya recibido ingresos. Es que hay gente que recibió ingresos y no los facturó. Okay. Eso es importante. Una cosa es que usted no haya facturado porque no quiso, tuvo algún inconveniente técnico, lo que fuera. Si tuvo ingresos que estén dentro de las categorías que hemos mencionado, tiene que reportarlos en la D151 y en la D101, la declaración de renta a fin de año. Más bien ahí es donde Hacienda va a encontrar que hubo un incumplimiento. Claro. Porque la otra empresa, la que sí tuvo el gasto, sí los va a declarar y van a encontrar que hay una diferencia. Si la persona no lo reporta. Keibel Ramírez dice, saludos, yo hago 2 facturas por año nada más, declaro y pago siempre, pero Hacienda me está enviando cobros altísimos que no me corresponden, ¿qué hago? Primero puede escribir, generalmente en los cobros viene el nombre de la persona que le pueda atender en Hacienda. Entonces puede escribir ahí para obtener información, porque habría que ver por qué es que le está enviando cobros altísimos. ¿A qué se refiere? Si son los adelantos de renta que los considera muy altos, o si es que acaso le han hecho algún tipo de ajuste, de multa o demás, y él no se ha percibido. Víctor nos habla también, pero esto para Hacienda, que nos escuchan mucho, dice, es que de verdad se hace muy difícil instalar el Declara 7 y revisar los complementos de la computadora. Sí, seguramente que sí. A veces. Es que no todo el mundo además se lo hacen familiares. Y si usted tiene una Mac como yo, el rato se entretiene, ¿verdad? Sí, yo una vez instalé, les digo, el sistema de facturación de Hacienda y yo me sentía como instalando un transbordador de la NASA. Realmente era complicadísimo. Y esto va para Hacienda, porque la gente, y eso tienen que tenerlo muy claro los buenos amigos de Hacienda, la gente que instala el programa no trabaja en Hacienda, entonces no tiene por qué conocer condiciones, ni el lenguaje muy especializado que tienen los programas de Hacienda. Y ahí es donde estábamos conversando hace un rato de que la accesibilidad al pago de los impuestos, a que un contribuyente se normalice, debe ser una prioridad en las administraciones tributarias. No basta que usted diga que el asunto es descargable, debe ser sencillo, fácil, claro, preciso para quien va a hacer uso de las herramientas o quien tiene que presentar la información. Doña, si hay algo que le ha costado a la gente, y lo he visto en la relación comercial que tenemos con GTI, es aceptar la factura. Ese proceso, que es el cambio cultural, porque todo lo demás ya se hacía, excepto eso, es un quebradero de cabeza para la gente. Y yo entiendo que los proveedores del sistema de factura electrónica han intentado cada uno hacerlo más amigable, pero ciertamente el solo cambio cultural de que usted tenga que aceptar una factura para poder después reportarla como gasto es un cambio importantísimo. Y no solamente cultural, en algunas empresas que tal vez no previeron un rediseño de sus procesos, claro, ha significado una persona más o dos. Eso es importante para cualquier compañía. No, imagínese que sea un gasto enorme, o sea, que sea un gasto enorme el que usted no aceptó. Se le va al techo el pago. Imagínese lo que le va a provocar en su declaración de renta. Y hay otro problema que está pasando principalmente con los pequeños empresarios, los que tienen una pyme pero que venden o que dan un servicio a grandes cadenas de supermercados y a grandes empresas en Costa Rica. Resulta que estas cadenas han puesto estructuras especiales dentro de las facturas que quieren recibir, porque quieren que la factura les entre a su sistema y de una vez el sistema entienda algunas otras cosas. Entonces ha costado mucho, porque para ellos es una barrera adicional, y el pequeño agricultor que vendía lechugas a un gran supermercado ahora tiene una traba más, y ha costado mucho que la superen. A nosotros como empresa de factura electrónica hemos tenido que estar dando asesoría extra a esas pymes para que puedan presentar las facturas fácil y para que puedan recibir las facturas fácilmente. Mariana Dittel dice, ¿cómo averiguo yo si el contador ya me presentó la declaración informativa? Si usted entra a la página, con su clave y con su ATV se va a dar cuenta. Lo que pasa aquí, ella está poniendo en evidencia algo que no debería suceder, y es que el usuario y la clave del contribuyente es del contribuyente. Tiene que crearle un perfil a su contador, y hay muchas veces contribuyentes que no hacen ese rol, se lo dejan al contador. Claro, es más, eso es como, usted le pregunta, ¿cuál es su actividad económica? Pregúntele al contador. Y eso que hablabas del cambio cultural significa que hoy yo, contribuyente, debo estar consciente de quién soy yo para Hacienda, tener mi clave, tener mi tarjeta para poder accesar cuando yo lo necesite. Víctor Chávez dice, empecé a facturar unos 122,000 por mes por servicios profesionales a partir de octubre de 2018 a una fundación. ¿Tengo que cobrar el impuesto de ventas?
No, si son servicios profesionales. Sí, todavía no está grabado. Espérese que pase el plan fiscal. Ahorita. Vamos a ver, eso era Twitter. Vamos a Facebook, por Dios. Hay 172 preguntas pendientes. Marco dice, ¿qué pasa con los servicios de alquiler ocasional de espacios privados para eventos y los catering services? También nos reporta. Si son compras que usted hizo mayores a 2.500.000, los va a reportar. Si son alquileres a partir de 50.000 colones, ya sea que usted lo vendió o que usted lo compró, lo va a reportar. Si es a una misma persona física o jurídica. Es importante eso, que hay gente que cree que hace una actividad ocasional, ya no tiene que declarar, y no es así. A Hacienda no le interesa o no califica si es ocasional o es permanente. Si hace la actividad económica y pasa de los montos, va a tener que hacer la declaración. Carlos Aguilar dice, ¿y los bares pueden ser del régimen simplificado? Algunos sí. Siempre que ninguno de los tragos que venda supere ni nada en su comida un 1% o un 1.5%, y que no esté en un hotel o en un centro de recreación o que no sea una cadena. Ok, pero ninguno de los platillos supere 4.500. Sí, un 1%, o sea, aproximadamente 4.260 colones. Está difícil. De las bebidas, y de los platillos 6.500 colones aproximadamente. Que no tenga más de 5 empleados. Y que no sea una franquicia, no esté un hotel, que no esté asociado a una cadena. ¿Y el monto de las compras? Y igual el monto de las compras, que no lo supere los 150 salarios base al año. Vea, Tony Bejarano, esta pregunta está compleja. Hice compras a modo personal mientras lograba tener todo en orden con la sociedad anónima, pero facturé de manera electrónica a nombre de la sociedad anónima. ¿Cómo puedo hacer hoy? Pues debía haber hecho una factura personal, él, a la SA, a la sociedad anónima, para quedar empatado en montos, pero ya no la hice. Mire, eso es... Respiro. Que claro, porque explicarlo aquí por radio, ¿verdad? Si él, como ese socio de la sociedad, valga la redundancia, puede hacer el aporte de capital en especie y trasladar esa mercadería que compró a la sociedad y registrarlo como su patrimonio, que va a quedarle inventario contra patrimonio. El tema es que va a tener toda su documentación necesaria para poder hacer su declaración de renta correspondiente, ¿verdad? Y todas las compras tienen que haber pagado todos los impuestos. Natalia Brenes dice, Randall, por favor, expliquen más el caso de alquiler de vivienda. El alquiler de vivienda tiene que reportarlo cuando usted alquila a partir de los 50.000 colones de alquiler a una misma persona física o jurídica en el periodo fiscal, es decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre. Importante, que tiene que dar factura electrónica, tiene que darle esa factura a sus inquilinos. El inquilino está protegido, según la ley de inquilinato, en caso de que él haga un depósito y no le dan una factura, él se defiende con que hizo el depósito bancario. Pero eso no exime a quien le alquila de que tiene que presentar la de 151 según corresponda y la de 101 la declaración de renta al final del periodo. Y tal vez aclaremos el monto, porque el monto que está dado es anual. Sí, 50.000 colones en el periodo, ¿verdad? Que va de octubre a septiembre a una misma persona física o jurídica. Entonces vean que si divide uno 50.000 entre 12 es un monto sumamente bajo, son como 4.114. Si usted cobra más de 4.000 colones al mes en alquiler, tiene que declarar. Que además aquí hay una diferencia. Yo he escuchado gente decirme, es que yo ahora con factura electrónica tengo que facturar los alquileres. No, siempre ha tenido que facturar los alquileres. La diferencia es que ahora se preocupó por eso. Eso ha sido la constante. La gente parece que está descubriendo que tenía que presentar los alquileres en su declaración de renta. Pero es que usted siempre ha tenido que presentar una declaración de renta por sus alquileres y reportarlos en AD 151. Lo que pasa es que el efecto normal de la factura electrónica lo estamos viviendo. Imagínense que en otras latitudes, una vez que ingresó la factura electrónica, en un periodo menor a los 5 años, el incremento de contribuyentes fue del 35%. ¿Usted cree que eso fue actividad económica? No. Eso fue el montón de omisos, personas que no cumplían sus formalidades, sus obligaciones que se presentaron. Brasil. De Brasil, porque sí, el otro día entrevistamos al señor de México, don Fernando, y también fue muy interesante. Realmente, solo el hecho de migrar hacia factura electrónica genera un aumento en la contribución.
Roberto Morales dice, yo tengo una librería, yo creo que vamos a tener que hacer un solo programa de régimen simplificado, porque Roberto Morales dice, yo tengo una librería y algunos de nuestros proveedores me dicen que están en el régimen simplificado y no dan factura. No pueden. No pueden. Es que el régimen simplificado es para venderle al que llegó. Yo no le vendo al otro que va a revender. Imagínense que un día eso le pasó, sin contar el pecador, ¿verdad? Como dicen, a una persona en su inocencia llega y presenta una factura a una empresa para trámite. La persona que la recibe le dice, es que no me está separando el precio del impuesto de venta, lo necesito para acreditarme el crédito, valga la redundancia. Y le dice, no, es que yo soy régimen simplificado. Y le dice, no, pero es que usted tiene que presentarme una factura, ¿verdad? Está en ese proceso de acomodo. Claro. Entonces ella se devuelve a la administración tributaria para decirle que ellos no le quieren aceptar la factura. ¿Qué se ganó? Una revisión. Claro. Porque le dicen, no, es que usted mejor de una vez actualice sus datos porque usted es régimen tradicional. Claro. Para los dueños de negocios, perdón, don Álvaro, yo le doy la palabra. Cualquier persona que le venda, cualquier persona o empresa que le venda cosas para que usted revenda, es decir, actúe como mayorista, no puede atribuirse pertenecer al régimen simplificado. Sí, porque es diferente lo que usted compra en necesidad, ¿verdad? Que mandó a comprar una libreta, claro, sí, para los gastos, los alimentos, digamos, para el gasto, ¿verdad? Normal. El taxista, eso es otra cosa. Y aquí el señor de la librería, hay un doble pecado, porque no es que el régimen simplificado está exento de presentar factura, eso es falso. Si uno va a un régimen simplificado, uno le puede pedir factura y tienen que darle una factura. Silvia dice, soy artesana, trabajo sola y mis ganancias son muy pocas. ¿Por qué me dicen que yo no puedo estar en el régimen simplificado porque yo fabrico mis productos? No, los que fabrican productos que estén en la lista, como son objetos de barro, cerámica, muebles artesanales, zapatos artesanales, ellos pueden estar. Jonathan Reyes dice, yo fui a un restaurante, y al solicitar factura me indicaron que no daban porque Hacienda les dio una prórroga a enero. ¿Quiere decir que Hacienda me va a aceptar la factura de papel de ellos? Sí, lo que usted tiene que verificar es que la prórroga sea cierta. Se lo digo por experiencia, que le dicen a uno que tiene una prórroga y cuando uno pide la prórroga de Hacienda, no hay tal prórroga. O sea, hay gente que sí tiene prórroga. Claro, pero de hecho son unas excepciones. Exacto. Digamos, y hay un documento. Los pescadores. O algunas empresas en particulares, pero tienen un documento escrito que demuestra que tienen prórroga. Y ese documento escrito es de Hacienda, ¿verdad? Bueno, esa empresa es una cuchara, así que podrían pedir los clientes que vayan a esa empresa. Vamos a ver. Marisol, entonces el señor que me alquila la casa me tiene que dar factura electrónica, ¿sí o no? Sí. ¿Y en qué me afecta a mí? Dice Marisol. Si ella es persona física que no realiza una actividad lucrativa que debe reportar en Hacienda, no le está afectando en la medida en que haga un depósito bancario, porque si no hace un depósito bancario, ¿cómo demuestra que hizo el pago? Y la ley de inquilinato le protege al amparo de un depósito bancario. El tema es que si usted por alguna razón necesita esa factura porque usted realiza una actividad lucrativa donde eso es un gasto deducible, necesita la factura electrónica, si no, no lo va a poder deducir. Dice Orlando Rojas, mi papá tiene un negocio de reparación de equipo electrónico. ¿A partir de qué monto tengo que declarar por cliente? Cuando son reparaciones a partir de los 50,000 colones y son reparaciones que estén dentro de lo que se reporta en servicios profesionales, el electricista que está titulado reporta de 151. Okay. Eduardo Castillo dice, yo personalizo camisas y genero un aproximado de 125,000 colones al mes de ingresos. Soy asalariado además y esto lo hago como un hobby. ¿Tengo que declarar? Sí. ¿Qué pasa? Aquí hay una pregunta que es muy frecuente. Vivian González dice, ¿qué pasa si los clientes no tienen correo electrónico? Dice la normativa que en defecto se la imprimo, ¿verdad? Lo que pasa es que si esa persona lo ocupa como un gasto deducible, necesita la factura electrónica. Si no es un usuario final, necesita la factura electrónica. Así es. Y tiene que tener correo electrónico porque tributación se lo está pidiendo. Jorge Bedoya, me acabo de acordar de algo importante. Jorge Pablo Bedoya dice, ¿el INS debe emitir factura electrónica? El INS, si da productos o servicios que están dentro del grabados con el impuesto de ventas, va a tener que dar factura electrónica. La exención es para las entidades que están en la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras. Las demás
no he visto que les hayan hecho algún tipo de exclusión. Dice Olman, no, ya les voy a decir porque aquí entró una pregunta más. Rick, ¿cómo se hace en mi caso? Quiero vender mis árboles de teca. ¿Debo dar factura electrónica? Es una única plantación de árboles en pie. Si usted vende el árbol, usted tiene que dar factura electrónica. Como está en agricultura, tiene una prórroga hasta el 1 de octubre del año próximo, siempre y cuando sea la única actividad que realice, no tenga otras actividades y no dé procesamiento al árbol. O sea, que no fue que llegó, lo cortó, lo pulió y lo vendió ya cerradito, ¿verdad? Sino que es la actividad primaria. Y tal vez para aclarar un poquito más, si la finca pertenece a una persona que tiene una actividad económica, no se salva de dar factura por esa venta. Si tiene otra. Si tiene otra, sí. Tiene que tener otra para tener la finca. Es que algo tiene que hacer. Es que ese es el tema de la agricultura, ¿verdad? Es ruda. Pero a veces tienen otros cultivos y con eso se sostienen. Y si está a nombre de una sociedad, también tiene que dar factura. Don Álvaro, doña Dunia, muchas gracias por venir hoy. Se nos fue soplado. Con mucho gusto. De parte del Colegio de Contadores Públicos, muchísimas gracias por la confianza. Un mensaje nada más. Si tienen más dudas del tema, que veo que son más complejas, pueden llamar a nuestro número al 2105-4400 o bien escribirnos en el chat de la página factura electrónica .cr y nosotros estaríamos contestando las preguntas y si son muy complicadas acudiendo a doña Dunia también para que nos ayude con las respuestas. Y el Colegio de Contadores Públicos va a realizar una actividad abierta al público. En estos días vamos a estar comunicando los detalles en el cual usted va a tener acceso a información también. Dice Mora, necesitamos otro programa, por favor. Sí, pero se presenta mañana. Vamos a hacer otro con la declaración de renta, cuyo límite máximo es el 15 de diciembre. Así es que haremos uno antes del 15 de diciembre, que espero que nos puedan acompañar. Son las 3:26 minutos, a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Hay uno de los sindicatos de educación cuyas bases han dicho levantamos huelga. Eso es una muy buena noticia para jueves en la tarde. La mala noticia es que son 82 días después de que debió haberse hecho. Pero bueno, se hizo uno de los 3 sindicatos de educación. Ese es un tema. Mañana a las 12 en Matices, hablando de protestas, estarán con nosotros los motociclistas que han puesto un límite a mañana por la tarde, justamente cuando estén en Matices, para ver si el INS o su GESE les arregla algo con el pago del marchamo. 3:26, la canción la escogió doña Dunia, es Marfil, que canta Represento.